La vida es una lucha. La vida es dura. El camino hacia el éxito es un camino de espinas. Esas son las creencias que te han mantenido estancado. Has estado luchando todo este tiempo, pero ¿de qué te ha servido? ¿De qué te ha servido? Esta es una de las epifanías que tuve hace muy poco. No empecé a ver resultados, no empecé a ver cambios reales en mi mentalidad y en mi mundo físico hasta que no dejé de estar en lucha. Hasta que no dejé de vibrar en fuerza. Cuando te adentras en el crecimiento personal, en el desarrollo personal, en querer mejorar como persona, y más si eres hombre, se cruzan la idea de que para tener éxito tienes que luchar, sufrir, de que el camino es un camino de sufrimiento hasta que logras ese objetivo que supuestamente te alivia tu sufrimiento. Y se junta el hecho de la masculinidad, de la falsa idea que se ha creado de masculinidad. Se juntan esos dos hechos y entonces los adolescentes, como yo en su momento, están perdidos. Los hombres están perdidos, levantándose a las 5 de la mañana, usando como motivación para entrenar sus fracasos, sus traiciones, luchando cada día, creyéndose una mierda, y hasta que no consigan eso, hasta que no consigan el dinero, hasta que no consigan la pareja, hasta que no consigan ese físico, son una mierda. Pero ¿qué lógica tiene? ¿Qué lógica tiene? Estar constantemente en busca de algo, en busca de objetivos, y solamente ser feliz una vez que lo consigas. Yo me di cuenta de que habían dos tipos de personas. Dos tipos de mentores. Yo me acuerdo que yo notaba como habían dos tipos de mentores, lo que yo considero mentores. Gente que me inspira a través de su estilo de vida en las redes sociales, sus enseñanzas, que al igual que yo te comentan cómo mejorar. Y yo notaba como todos con muy buenos resultados, los que más éxito tenían y los que más serenidad y paz mental tenían, no te decían que la vida era una lucha. Decían que usaban el amor como fortaleza. Decían que ellos no sufrían, que el éxito no se consigue con eso, que es reafirmar amor en cada acción. Y te lo decían con una serenidad que yo en ese momento no entendía muy bien su mensaje. Cuando decían que no había que estar en fuerza, sino que había que estar en poder. Pero, aunque no entendía muy bien a lo que se referían, sí conectaba mucho con la forma en la que lo decían. Lo decían con una serenidad admirable, con un autocontrol, con una paz admirables. Y luego seguía habiendo a creadores de contenido que decían lo contrario, que la vida era una lucha, que se motivaban imaginándose enemigos, que constantemente querían demostrar y demostrar y demostrar. Y ambos tenían resultados. Hasta que en un momento dije, hasta aquí, o sea, basta de confusión. ¿A quién le hago caso? ¿Al que me dice que la vida es una lucha contra el diablo? ¿O al que me dice que la vida es honrar a Dios? Al que me dice que tengo que luchar, demostrar, sufrir, o al que me dice que tengo que amar, reafirmar excelencia, disfrutar el proceso. Una de las creencias limitantes que más están frenando a las personas que se están introduciendo o que ya llevan mucho tiempo en esto a lo que se le conoce como desarrollo personal, que es crecimiento, que es evolución, que es darte cuenta de que tienes potencial, de que puedes conseguir cosas, de que puedes ser feliz, de que puedes date cuenta de que puedes aún no saber muy bien cómo, estar en el proceso, pero tener la intuición de que puedes. Y no vas a obtener resultados hasta que no dejes esa mentalidad de lucha, de fuerza, de estar forzando algo. Seguramente has escuchado la frase: me tomó muchos días tener éxito de un día para el otro. O la frase de que el éxito se consigue de un día para el otro, pero hace falta mucho tiempo para que llegue ese día. Esa frase existe porque lo que te toma mucho tiempo es hacer el cambio de chip. Pasar de fuerza a poder. De estar en fuerza, estar en lucha, a estar en poder. Ese es el cambio de chip. Y una vez que empiezas a estar en poder,
a vibrar en poder y no en fuerza. No fuerzas las cosas, fluyes. Entonces, lo empiezas a conseguir todo muy rápido. Y en este caso, el éxito, entendido no solamente como conseguir cosas, sino como paz interior, como felicidad, consiste en entender el poder de la mente, en entender la mente. Eso lo has escuchado mucho. Y claro, existen dos tipos de personas, los que se pelean con sus pensamientos y los que entienden que los pensamientos son producto del subconsciente. Está muy de moda y se puso muy de moda hace mucho tiempo. Y creo que aún sigue de moda el estoicismo. Ese control sobre los pensamientos. Esa serenidad. Pero claro, la gente, mucho estoicismo y lo que sea, y tratan de practicarlo, pero no saben cómo. Porque se concentran en el pensamiento cuando el pensamiento es la punta del látigo. Pero la mano que mueve el látigo ya genera una inercia que no puedes frenar. Porque el pensamiento es el resultado de unas creencias que tienes tú en el subconsciente. Tus pensamientos no los puedes controlar. Seguramente te ha pasado de no quitarte algo de la cabeza y tratar de... y forzar y que no se vaya de tu cabeza. O tratar de pensar, de enfocarte en lo que tienes que hacer y no poder. Porque el pensamiento no lo puedes controlar. Sí puedes programar tu subconsciente y entender cómo funciona el subconsciente para así, con el tiempo, que tus pensamientos cambien solos. Cuando luchas con el pensamiento, estás luchando con el síntoma, con el efecto. No estás tratando la causa. La causa es el subconsciente, las creencias subconscientes. Y como el juego del éxito de la vida es un juego mental, tienes que entender que la mente funciona por la ley de la relajación. Al contrario que el cuerpo físico, que necesita fuerza, la mente para funcionar mejor necesita relajación. Cuando tu mente está calmada, genera las conexiones necesarias, ordena todos los inputs, se conecta en el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Y entonces todo fluye. Por eso tus mejores ideas se te han ocurrido en la ducha o en la cama cuando no podías dormir. Cuando simplemente estabas en silencio y tu mente hacía lo suyo, la dejabas trabajar. Si estás en fuerza, nunca vas a llegar a conseguir grandes cosas. Y aunque consigas cosas, porque se pueden conseguir cosas estando en fuerza, vas a conseguir esto, cuando tu potencial es esto, es toda esta habitación. Y no lo vas a poder conseguir. Y te tomará un montón de tiempo conseguir esto. Cuando en este tiempo podrías... Todo, créeme, todo. Y desde que tomé la decisión, porque yo notaba que aquel mentor, que yo notaba con una serenidad, que hablaba de reafirmar amor en cada acción, reafirmar excelencia, no solo tenía más resultados físicos tangibles, una mejor relación, que aquel mentor que me decía que tenía que esforzarme, que me decía que tenía que inspirarme y motivarme, creando enemigos en mi cabeza, recordando traumas. No tiene sentido. Desde que elegí y tomé la decisión de elegir el camino del amor y no del miedo, del poder y no de la lucha, no de la fuerza, el éxito, créeme, que es de un día para el otro. El cambio mental es de un día para el otro. Si te digo este video no es por casualidad, tampoco es por casualidad que aún sigas viéndolo. Es porque lo necesitabas. No te digo que esto va a ser de un día para el otro, en el sentido de que después de este video no vas a entenderlo de inmediato. Tienes que transformar este conocimiento en sabiduría. ¿Cómo? A través de tu propia experiencia. Claro, este mentor, no solo este, sino que muchos, decían un mensaje que me conectaba mucho más. De reafirmar la excelencia, de que cuanto más das, más puedes dar. Y por consecuencia vas recibiendo. Pero que el juego de la vida es un juego de reafirmar tu auténtica identidad. Es un juego de reafirmar amor en cada acción. De honrar a Dios. Y ese mensaje conectaba muchísimo conmigo. Pero tuve que llegar a esa conclusión por mi propia cuenta. Hasta que luego se integró en mí. Y créeme que ya no hay vuelta atrás. Ya dejas de luchar. Dejas de luchar. Si la mayoría del tiempo vas a estar en el proceso hacia algo, porque tienes que moverte hacia algo. Para evolucionar, tienes que ir avanzando. Ese es el camino del progreso. Pero el camino del progreso se puede recorrer o desde la lucha, desde la fuerza o desde el poder.
Los que lo hacen desde la fuerza, que es en lo que está de verdad el 99% de las personas, que encima es lo que el 99% de los mentores, de la gente que se dedica a aconsejar a los demás, enseña, que es la lucha, estar en fuerza, que la vida es una constante lucha. Esa creencia limitante de que el sufrimiento lo tienes que normalizar es de lo más nefasto que existe. De que lo único que importa es llegar a la meta y que todo el camino es sufrimiento, no tiene sentido. La mayoría de tu vida vas a estar en camino a algo. Y el momento en el que consigues ese logro y lo disfrutas, y lo sé por experiencia, es efímero. Si constantemente estás poniendo tu felicidad en momentos efímeros y durante todo el transcurso, el proceso hacia conseguir un logro es sufrimiento, no tiene mucha lógica, ¿sabes? No es como lo más inteligente. Y no te lo digo juzgándote, porque yo estaba ahí. La mente, que funciona mejor relajada, el subconsciente, no entiende el tiempo como lo entiendes tú, como lo entendemos nosotros, de forma lineal. En el subconsciente solo existe el presente, solo existe la hora. Entonces todos se están poniendo, incluido yo antes ponía mi éxito en el futuro. Cuando tenga eso, cuando logre tal cosa, cuando termine mi carrera, cuando tenga ese físico, entonces seré valioso. Pero lo que no te das cuenta es que hoy lo depositas ese éxito en el mañana. Y como eso es un hábito, mañana lo vas a aplazar hasta pasado mañana. Y si constantemente pones tu éxito en el futuro, como eso es un hábito, nunca estarás en ese futuro. Nunca lo pones en el presente. Lo único que existe es el presente. Por eso el subconsciente, como no entiende de tiempo, tú lo que tienes que hacer es primero identificarte con eso. Yo soy exitoso, yo soy valioso. Ya lo conseguí, por lo tanto lo agradezco por anticipado. Y como ya lo conseguí, ahora lo único que voy a experimentar es el camino hacia ese logro. Pero ya es mío. Solo estoy recordando cómo fue que lo hice. Eso es estar en poder. Eso es estar en poder. Si te das cuenta, la única diferencia entre estar en fuerza y estar en poder es conocer, que es lo que a ti te faltaba y lo que a mí me faltaba. El conocimiento sobre el subconsciente, sobre cómo funciona la mente. Claro, la gente, ¿por qué está en fuerza? Porque la gente está forzando el éxito. Pero hay unas leyes universales, las reglas del juego, que si tú estás en armonía con ellas, ya está. Es que lo consigues así de rápido, es fácil. No hay resistencia. Tú piensas que cuando tú estás forzando algo, es porque algo estás haciendo mal. Hay una resistencia. No estás en armonía con las leyes universales, con las reglas del juego. Pero cuando tú entiendes cómo funciona el subconsciente, las reglas del juego, las leyes universales, y vives y actúas y piensas en armonía con ellas, entonces tu vida es armoniosa. Tu vida es armoniosa. Deja de estar en fuerza. No vas a conseguir nada. Y si consigues, la cantidad de sufrimiento que te llevó a conseguir ese logro no merece la pena. No merece la pena. No es inteligente. No vayas a charlas en contra de la guerra. Ve a charlas a favor de la paz. Nuevamente, el camino del progreso, hay dos tipos de personas que lo recorren. Los que lo ven como una lucha contra el diablo o los que lo ven como una honra constante a Dios. Como tratar de convertirte en alguien exitoso o como reafirmar con tus acciones que eres alguien exitoso. Un camino es de lucha, de sufrimiento. Otro camino, el progreso, que es que es la gracia de la vida, es paz, es entretenido, es divertido. Unos se enfocan en los resultados y se identifican con los resultados, miden su valor por los resultados y ese valor nunca llega porque los ponen en el futuro y el futuro siempre va a ser el futuro. Y otros, en cambio, como saben que son valiosos, da igual lo externo, no se identifican con lo externo. Como saben que son valiosos, lo reafirman con sus actos. Y como consecuencia llegan resultados.
Los resultados son consecuencia. ¿De qué? De ser valioso, de actuar con coherencia, reafirmando tu auténtica identidad de amor. Cambia mucho el juego, cambia mucho el juego. Así es como realmente se disfruta el proceso, el camino, disfrutándolo. Unos están con miedo a no ser suficientes, y otros viven desde el amor. Agradecen por adelantado, saben que son suficientes y solamente reafirman ese amor. Otros están huyendo del miedo, luchando contra el diablo. Nuevamente, eso se debe a que no entienden que la mente no puede pensar en negativo. Si yo te digo, no pienses en un gato amarillo, no podrás evitar pensar en... Y tú, concéntrate, piensa. No pienses en un gato amarillo, no pienses en un gato amarillo, no pienses en un gato amarillo. Vas a pensar en un gato amarillo. Porque para no pensar en un gato amarillo tienes que pensar en otra cosa. Por eso está la frase de que no tienes que ir a charlas en contra de la guerra, tienes que estar a favor de la paz. Porque en lo que te concentras se expande. Si te concentras en la guerra, ya sea que estés o no estés a favor, se va a expandir la guerra. Pero si te concentras en la paz, eso se expande. ¿Entiendes cómo es el estar en fuerza? Es simplemente el resultado de desconocer cómo funciona la mente. La mente no puede pensar en negativo. Entonces no es que tengas que no rendirte. ¿Te das cuenta? Cuando yo digo no rendirte, me estoy concentrando en el rendirse. Sino que tú tienes que ser imparable. Y cuando digo imparable, me centro en la imparabilidad, en la perseverancia, en claro, pues nunca parar, ¿sabes? Entonces yo digo, soy imparable. No me centro en luchar con el diablo y con sus tentaciones diarias, en luchar contra mi identidad pasada y sus creencias limitantes. Me centro en honrar a Dios, en reafirmar mi identidad actual, en actuar como lo haría mi yo ideal. Y todo llega. Ambos mentores de los que yo te hablaba antes, los dos tipos de mentores, uno buscaba su motivación en lo externo, en traumas del pasado, en el famoso frasco de galletas, en inventarse enemigos. El otro, en cambio, su motivación era su pasión, honrar a Dios, concentrarse en lo bueno. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu motivación es intermitente? ¿Por qué a veces se va y a veces viene? Porque tu motivación depende de lo externo, depende de demostrar, depende de huir de algo. Usas tu dolor como motivación. Depende de lo externo, y como depositas tu motivación en lo externo, y lo externo siempre va cambiando, no depende de ti, entonces tu motivación no depende de ti. Y estás en un ciclo vicioso en el que solamente te motivas cuando estás muy abajo. Cuando recaíste en tus hábitos, cuando estás súper gordo, cuando todo te va mal, ahí recién te motivas y subes y luego bajas de nuevo. Pero las personas que están en poder, un ejemplo claro de estar en poder, en serenidad, es Ilia Topuria. Y no me podrás decir que ese tipo no es ni hombre masculino, ni exitoso. No me lo podrás negar. Y él se esfuerza más que todos. Claro que te tienes que esforzar. Pero es que un tipo de mentalidad hace que el esforzarse sea un proceso de sufrimiento, mientras que cuando tú estás en poder, el esforzarse es lo más divertido que hay. Es lo más divertido que hay. ¿Y te has preguntado por qué la motivación de esas personas que vibran en poder y no están en fuerza es constante? Pareciera como si nunca se acaba, siempre tienen motivación. Porque su motivación depende de lo interno, de su propia esencia, de honrar a Dios, de reafirmar excelencia, de su pasión. Siguen a su pasión. Siempre esa motivación va a ser constante porque no depende de afuera, no depende de lo externo, depende de lo interno. Porque la motivación son los motivos que tienes para la acción. Si tus motivos son lo externo, querer demostrar, querer vengarte de esa ex que te dejó, querer demostrarle a tus padres que se equivocaban, demostrarle a esos amigos, querer ganarle al diablo, querer vencer esa tentación, estás en lucha constante entre tu identidad actual y lo que tú quieres llegar a ser. ¿Por qué? Porque tu identidad actual y lo que tú quieres llegar a ser están
lejos, porque tú los pusiste lejos, porque pusiste tu yo exitoso en el futuro. Y dices, seré exitoso, quiero ser exitoso. Cuando tú dices, si una persona dice, yo quiero ser exitoso, ¿qué es lo que está diciendo? Que en el presente, en el único momento que existe, no son exitosos. Y por eso no son exitosos. Es muy simple, realmente es que es muy simple. Es muy simple. Tienes que depositar eso, jugar con el tiempo, entendiendo cómo funciona la mente, jugar con el tiempo y ponerlo todo en el presente. Soy exitoso. Y como soy exitoso, el dinero va a llegar. Porque soy rico. La salud va a llegar porque soy saludable. Soy amor puro, soy un imán de bendiciones con patas. Soy exitoso y como soy exitoso, lo reafirmo con mis acciones. Estoy en poder. Conozco mi valor interior. Entonces luego, lo externo puede cambiar. Pueden haber meses malos en donde bajan mis ingresos. Mis notas pueden variar. Hay temporadas en las que no tengo la constancia suficiente y mi físico paga las consecuencias. Pero no me preocupo, no sufro por eso. Porque sé que soy valioso. Eso no baja. No me hace menos valioso. No me identifico con eso. Porque sé que como soy valioso, el buen estado físico volverá. El dinero volverá. Y multiplicado. ¿Entiendes? Lo mucho que cambia todo cuando dejas de estar en fuerza y empiezas a estar en poder. Es un cambio de chip que una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. Una vez que dejas de estar en lucha, poniendo todo en el futuro, forzando las cosas, y empiezas a estar en armonía con las reglas del juego, con las leyes universales. Estás en armonía con la vida. ¿Entiendes cómo funciona el subconsciente? Deja de crear presión. Deja de crear barrancos, potenciales excesivos. Tu subconsciente, mira, te voy a explicar un poquito. Tu subconsciente trata de protegerte constantemente. Si tú constantemente estás viendo peligros, estás en lucha, tu subconsciente trata de protegerte. Y como te protege, te sabotea. Entonces, si tú creas barrancos, va a evitar que te caigas por el barranco. Te explico. Cuando tú depositas y le das mucha importancia a los resultados, la diferencia entre un buen resultado y un mal resultado, según tú, es mucha. Estás creando un potencial excesivo, estás creando un barranco. Tu subconsciente, para evitar que caigas por ese barranco, va a protegerte, va a sabotearte y va a evitar que tomes acción. Vas a estar actuando limitado, vas a estar con temor. Pero cuando tú eliminas el miedo y empiezas a dejar de estar en miedo y empezar a estar en amor, entonces da igual los resultados. Y como dan igual los resultados, ya la diferencia entre un buen resultado o un mal resultado no es ninguna. El camino está llano. Tu subconsciente no tiene de qué protegerte y simplemente pasas. Y es muy fácil. Es muy fácil. Y la motivación está todo el rato. Porque la motivación viene antes de la acción. Pero la acción también te da más motivación. Estás motivado porque vibras en amor. No hay miedo. Por lo tanto, no tienes ningún problema para tomar acción. Como tomas acción, tienes resultados. Eso te motiva más y es un círculo virtuoso. Pero las personas que le dan demasiada importancia a los resultados generan ese potencial excesivo, están en miedo, hacen todo con miedo, por lo tanto, hacen todo mal, no les funciona. Su subconsciente los sabotea. Y como lo hacen desde el miedo, tienen esa emoción, entonces nunca pasan a la acción. Nunca pasan a la acción porque estar en miedo no es lo que más te ayude para tomar acción. Pero incluso si desde el miedo tomas esa acción, va a ser una acción ineficiente. Entonces nunca tus resultados van a ser los que quieres. Por lo tanto, va a bajar tu motivación. Y los únicos momentos en donde realmente vas a tener motivación va a ser cuando hayas tocado fondo, cuando hayas recaído en tus malos hábitos, cuando hayas tenido un día cero productivo, y entonces dices, ya, ahora sí, pero vuelves con lo mismo, porque no entiendes cómo funciona la mente. Espero que te haya ayudado. Este video era para ti. No te fijes en la mayoría de personas ni siquiera llegó a este punto. Este video era para ti.
Viste el título, viste la miniatura, este video era para ti. Y no te pido que después de ver este video, listo, ya. Llegó ese día para el otro. Ya, epifanía. Este conocimiento lo tienes que volver sabiduría con tus propias acciones, con tu propia experiencia. Tú llegar a esta conclusión. Y a lo mejor no va a ser inmediato. Pero no te preocupes, que tarde o temprano vas a llegar. 100%. Si estás aquí oyéndome, es cuestión de tiempo. Tarde o temprano vas a dejar de estar en fuerza, en lucha, vas a empezar a estar en poder. Solamente esto que yo te estoy diciendo, esta sabiduría, se tiene que integrar en ti. Y una vez que se integre, va a ser, créeme, de un día para el otro, y ya está. Y ahí empieza el camino de la vida, el camino del progreso, que es una aventura constante, en el que te dan igual los resultados. Entonces cuando te propones algo, lo das por hecho, es un hecho, lo agradeces por anticipado, y luego vives la aventura de cómo fue realizarlo. Recuerdas cómo es que lo conseguiste. Juegas con el tiempo. Lo das por hecho. Entonces disfrutas el camino. Pero no puedes disfrutar el camino si estás constantemente viendo a la cima, pero no estás viendo el ahora. Lo único que existe. Última pregunta para ti. A ver si entendiste un poquito. ¿Tienes que evitar el fracaso? ¿O tienes que reafirmar el éxito?